¿Qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar nuestra segunda clase de teoría del color y vamos a hacer primero un pequeño preámbulo. Recuerdan que les había comentado que vean y les hice la recomendación de la película El sol del membrillo. Es una película que ahora quería comentarles, no pierdan la oportunidad de verla, debido a que hay una aproximación muy cercana a lo que es la experiencia de un pintor cuando él quiere retratar unos membrillos que son unos frutos que están en un árbol que él ha puesto a propósito, toda una especie de estudio alrededor de esta plantita para poder capturar la esencia de la imagen. Una de las experiencias que se pueden transmitir a través de este tipo de película documental es la reflexión que hace el artista en torno a cómo cambia su modelo por el cambio de la luz del sol y cómo al momento en que la luz cambia, cómo se percibe ese mismo objeto. Es decir, es una esfera porque es un membrillo redondito y cómo este va perdiendo o va cambiando su forma de acuerdo al momento en que él sale a pintar. Sale en la mañana, sale en la tarde, en la noche, y no logra, él siempre siente que tiene esta angustia respecto a que su representación no se acerca a lo que ve debido a cómo la luz va a cambiar. Les envié este tipo como ejercicio, pues, un proceso que se acerca muchísimo a lo que vivimos nosotras como bordadoras. En mi caso, yo vengo de una escuela que es la escuela de las Bellas Artes, porque en realidad soy Bellas Artes, y luego fui maestra de teoría del color y de pintura. Entonces, sé que las personas que venimos de esta escuela, como tenemos por ejemplo también a Teresita en diseño, o tenemos otras personas que vienen de carreras técnicas o de arquitectura o de decoración, tenemos una experiencia que nos marca un recorrido en el constantemente poder tener cerca la experiencia práctica de los colores, nos acerquen de una manera diferente a vivir la experiencia del bordado, porque simplemente ya lo hemos tenido como una materia a la que hemos hecho y deshecho tantas veces que vamos conociendo estas propiedades que la componen. A su vez, cuando lo que nosotros queremos en hacer en el ejercicio práctico digo yo, una compra, por ejemplo, en la tienda, en la mercería, y vamos a ver los hilos, todo este bagaje de conocimientos o de experiencias o de procesos con el pigmento y con el color, nos permiten a quienes ya hemos tenido este recorrido tener una apreciación sobre lo que vemos y elegir muy rápidamente. Ok, voy a hacer estas luces, voy a hacer con estos matices, acá tengo para hacer las sombras. Entonces, el objetivo de poder tener um, la experiencia de este taller es que ustedes, al término del taller, tomen toda esta parte teórica y la parte práctica y la vayan haciendo parte de ustedes mismos en la adquisición de la herramienta para poder diseñar no solamente sus paletas, sino también poder hacer sus combinaciones o poder desentrañar de lo que estoy viendo qué tipo de colores hay y llevar esto a sus composiciones y sus obras. Por eso les recomendaba la película, porque a veces la parte teórica que podemos ver no se va a aproximar, pero ni por los pelos, a lo que es la parte práctica. Entonces sí es muy importante que ustedes puedan tener estas experiencias y puedan hacer un balance, ¿no? Entre la experiencia de ese pintor, puedan ver la experiencia que puede tener una persona que se encarga solamente de decorar pasteles, porque realmente trabaja los colores con precisión, o una persona que crea patrones para telas, o una persona que se dedica a bordar como nosotros. A continuación, entonces, luego de ese preámbulo, espero que hayan disfrutado muchísimo del sol del membrillo. Yo es una cosa que me fascina realmente. Se les recomiendo muchísimo, no se tarda. Y sobre todo es la vida real, ¿no? Es un tipo de documental muy cortito. Voy a compartir con ustedes en este momento el material que vamos a visualizar. Cualquier inquietud o duda en el momento en el que estemos trabajando, por favor, me comentan. Puedo parar en el momento que ustedes deseen, no hay ningún problema. Entonces, vamos a ver ahora, este es una introducción.
Y lo que estamos por revisar ahora es uno de los puntos, digo yo, siempre son los más álgidos, porque vamos a saber cómo está conformado propiamente el color. Es nuestra clase número 2. Entonces, vamos a iniciar el estudio del color ahora, revisitando sobre todo una parte muy importante, que es recordar que nuestro ojo hace que percibamos la luz y por lo tanto, a mayor cantidad de luz, mayor cantidad de panorama o de cosas podré visualizar, ver y distinguir. Y de la misma forma, la experiencia que ya tengo con el reconocimiento de esos objetos me permitirá atribuirles un color, un significado, inclusive un peso, porque yo ya sé que de acuerdo a la experiencia no va a pesar lo mismo una página que un bloc de páginas. La experiencia me dirá que si veo un blog cerrado, las páginas son blancas, puede que las abra y en realidad sean amarillas. Entonces, siempre vamos a recordar o vamos a iniciar todo este proceso de búsqueda del color a partir de la base o la presuposición de que tenemos siempre luz, la luz suficiente para ver ese color que denota el objeto. Vamos a recordar esta esfera, que es una esfera que está básicamente hecha con tonos. Recuerden que todo lo que conforma un objeto va a tener un cuerpo, ¿no? Y en el cuerpo tenemos siempre una zona de brillos, una zona de sombra, una sombra de reflejos. Y vamos a continuar ahora. Esta es una parte muy importante de lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a reconocer que el color proviene de algo que es una croma, un pigmento. De la misma forma en como existe el pigmento, existe el no pigmento, cuando se carece de eso que le da el color precisamente. Cuando se carece de eso, se reconoce como algo acromático, porque si la croma es color, lo acromático es el no color. El no color corresponde al blanco y al negro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Y esta es una parte muy importante. A veces nosotros decimos, sí, el negro es un color, voy a elegir el color negro. Me encanta el negro para vestirme, me hace ver una silueta delgada. Sí, es cierto. Pero el negro se lo reconoce como un color por la forma en que se manifiesta o se encuentra dentro de la gama de lo que se reconoce como colores. Sin embargo, él propiamente no tiene un color, es un acromático, igual que el blanco. Entonces es muy importante recordar que con el blanco y el negro nosotros vamos a poder hacer una rueda acromática, así como nosotros hicimos una rueda cromática, como la que tenemos aquí, con los colores. Entonces, de la misma forma en que nosotros podemos tener esta rueda cromática, nosotros vamos a tener una rueda acromática, que son básicamente todos los espacios que tengo entre un blanco y un negro. Acá, junto a la rueda acromática, nosotros tenemos una degradación. Una degradación es el paso de un color a otro, cambiando. Eso en color se considera matiz. Aquí en realidad es una degradación tonal, porque va de un tono, básicamente, de un acromático blanco a un acromático negro. Tenemos entonces aquí en esta degradación tonal varios tonos de grises. Aquí vamos a ver esta partecita importante de cómo la rueda cromática y la rueda acromática tiene cada una un pedacito que la representa. Si nosotros mezclamos el blanco y el negro, vamos a tener dentro de esa rueda varios tonos. Cada tono acromático se representa también por un tono cromático. Como pueden ver aquí, traté de tener los dos círculos y en la parte de abajo ustedes pueden ver
¿Cuál representa? Pueden fijarse muy bien que el color, el morado, en la parte del acromático es el negro. Fíjense bien cómo no va. Acá íbamos de claro a oscuro en la degradación vertical. Sin embargo, acá, cuando vamos a representar con los colores, se van a dar cuenta de que va de claro, en el centro llega el más oscuro y luego termina nuevamente en un claro que no es de la misma intensidad que el inicial, porque cada uno tiene un poquito de negro que lo cambia, que lo hace diferente. ¿Para qué nos sirve esto desde el punto de vista práctico? Porque cuando nosotros estamos haciendo un estudio del color, también tenemos que poder, como les digo yo, si no tenemos luz, ¿cómo represento lo que estoy viendo? Simplemente con una escala de grises. Voy a representarla con los tonos que se asemejen a lo que estoy mirando. Si yo enciendo una lámpara, si yo enciendo otro tipo de luz o retiro la cantidad de luz que tengo, entonces ustedes van a ver diferentes los colores o van a tener una idea diferente de lo que ven. Y debemos poder tener la capacidad de representar ese no color que estoy viendo. ¿Por qué? Porque si yo me voy acá y veo mi esfera nuevamente, ustedes van a tener que decirme a mí, ah, ya, dentro del círculo cromático, el reflejo o el reflejo podría ser un número, tal vez un número 3. Y si yo les hablo de las luces o el brillo, entonces hablamos de que podría ser el número 1 y 2. Entonces, debemos poder representarlo. Acá tenemos nuevamente la escala en vertical. ¿Y para qué debemos poder representarlo? Porque a partir de lo que nosotros podamos resolver en nuestra mente, en blanco y negro, vamos a poder resolverlo con muchísima más facilidad a colores. Muchísima más facilidad. Acá hay una cosa muy interesante que sucede. Es que así como en el círculo cromático tenemos los cálidos y los fríos, en el círculo acromático funciona de la misma manera. Por la aproximación, si nosotros tenemos un intermedio que es el 6, si nos acercamos al blanco y le aplicamos un pigmento, entonces podríamos tener un cálido. Y del 5 hacia el negro, si aplicamos otro tono, uno más oscuro y un pigmento, entonces podríamos acercarnos a los fríos. Aquí tenemos los cálidos y tenemos los fríos. Estos colores que se forman a partir de los grises se conocen como colores neutros. Les puse esta diapositiva básicamente como una referencia. Nosotros no vamos a incursionar en los colores neutros propiamente, pero no quería dejar de mencionarlos porque estos colores neutros por lo general se utilizan para hacer grandes espacios sobre los que nosotros vamos a colocar los colores. Por ejemplo, si ustedes escogen, estos son los colores neutros básicos, y luego de eso también vas a tener todo lo que se deriva, ¿no?, de esos colores. Acá les traje los derivados, por ejemplo. Nosotros tenemos estos colores neutros básicos y tenemos acá los derivados. Y por lo general, cuando trabajamos en decoración, o cuando trabajan en diseño, o cuando trabajan en moda, se eligen este tipo de colores como una paleta básica para ocupar la mayor cantidad de espacio. Y luego se eligen pequeños elementos para poder crear un equilibrio. Acá tenemos una paleta de neutros, es una paleta entre cálidos y fríos, y por lo general estos neutros, cuando les ponemos un poquito más de blanco, un poquito más de negro, un poquito más de pigmento, entonces vamos a obtener estos. Acá hay toda una variedad que también quería ponerle. Y por lo general, como les dije, estos neutros sirven para ocupar la mayor cantidad de espacio en una composición, cualquiera que sea, decoración, vestuario, en vitrina.
Acá yo trasladé, la puse horizontal porque vertical no se apreciaba tanto por el espacio, ¿no? Esta es una carta de colores de la DMC y aquí podemos apreciar claramente también los neutros, están en las gamas de cálidos, en la gama de fríos y por lo general se utilizan muchísimo en composiciones. Yo he visto muchísimo, hay una, Pumora es una artista que elige muchísimo este tipo de tonos y colores para hacer sus composiciones florales. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que ya hice la selección. Y quería recordarles algo. Nosotros la semana anterior vimos lo que son los contrastes. Recuerden también que dentro de los contrastes teníamos el contraste de claro-oscuro, es decir, cuando un color te pones blanco y rebajas ese color varias veces, también puedes hacer un contraste entre el mismo color rebajado, cuando tiene más croma o color, y cuando este tiene un poquito más de luz por el uso del blanco. Vamos a pasar ahora a los colores, no sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, si no avanzamos tranquilamente. Acá tenemos este círculo cromático nuevamente para recordarnos que teníamos los colores primarios, los secundarios y los terciarios. Adicional a esto, recordemos también que siempre entre un color y otro vamos a tener una familia, ¿no? De colores. Entre un amarillo y un verde vamos a tener pues todos los que se puedan hacer ahí de esa unión. Entonces, vamos a ver ahora lo que sería algo un poquito más como para que ustedes tengan un concepto, básicamente. Y vamos a recordar lo que es el tono. El tono es lo que se conoce propiamente como el color o el pigmento. Es lo que se denomina o hace que se denomine como tal. Entonces, por ejemplo, podemos tener, y yo iba a sacar este, se me olvidó por completo. Entonces, podemos tener aquí, como vemos acá en esta referencia también, lo que reconocemos como color. Por lo general, cuando hablamos de tono, debemos recordar dos cosas. El tono propiamente como el color de la cosa, pero también tenemos el tono como, como lo que estamos percibiendo a partir de la luz que tenemos. Y adicional a eso, tenemos el mismo tono por la luz, por lo que es y por la experiencia que yo he tenido o por cómo soy yo. Recuerden que hablamos acerca del daltonismo o acerca de personas que en realidad no han tenido un recorrido de reconocimiento de, o experiencia con colores, entonces no van a poder saber cuál es. De igual forma, si la luz es natural o es artificial, vamos a tener una percepción diferente de ese mismo tono. ¿Y por qué les menciono esto? Les menciono esto, voy a hacer el ejercicio. Acá nosotros tenemos nuestra paleta de MC, que hoy vamos a ver un video acerca de esto. Entonces, nosotros tenemos nuestra carta. Cuando nosotros vamos o hacemos un ejercicio o vamos a la mercería, como les había indicado la vez anterior, ustedes pueden ver aquí los colores y los ven con cierto brillo y con cierta cualidad a cada uno. Sin embargo, la ocasión anterior estaba con una amiga haciendo un ejercicio de resolución de hacer una paleta. Ella me decía, mira estos colores. Y le digo, sabes, es muy tarde, estoy en la noche. Y si ahora me pongo a ver, no voy a poder, no voy a poder apreciar el color como es. Entonces, la recomendación cuando hablamos de tono es suscribirnos básicamente a recordar este tipo de alteraciones que pueden existir en el momento en que estoy viendo algo. Si yo veo esta paleta en la noche, voy a ver un tono diferente por la luz, la reflexión de la luz sobre el color. ¿Por qué hago mucho hincapié en esto? Porque cuando nosotros estamos eligiendo una paleta o vamos a hacer una paleta para una composición de flores o para un cojín, debemos recordar que cuando vayamos a la mercería debemos llevar nuestra tela base, es decir, el textil con el que voy a trabajar,
Debo llevar también el accesorio, si le voy a poner un cierre, si le voy a poner adicional unas borlitas. Y con eso en mano y una muy buena luz, puedo elegir en ese momento mi paleta. En el caso de no llevar mi tela y yo voy a hacer solamente uso de mi memoria, la memoria puede ser infiel, entonces no vamos a tener un buen resultado. Así que recuerden siempre que hablamos de tono o de color propiamente, debemos recordar estas otras cosas que también interfieren en lo que nosotros estamos viendo, percibiendo. La saturación es algo bastante sencillo. La saturación es recordar, sí, claro, Teresita, cuéntame. Sí, sobre esto que me dices, a veces también traen los colores en el celular o le tomas foto para no llevar todas las cosas y el celular también te cambia toda la tonalidad del color, ¿no? O sea, depende de la pantalla de tu celular para que tengas el color real. Entonces llegas, cuando pones todo, todos son colores diferentes. Sí. ¿Sabe? Hay que ver eso, ¿no? Que también lo de las fotos es bien referencial. Tienes toda la razón, Teresita. Excelente aporte. En realidad, a veces inclusive dentro de la pantalla hay una opción que es el cambio de luz. Si lo quieres ver más bajito para que no te lastime los ojos o más alto. Si lo quieres ver warm, un poquito cálido o frío para verlo supuestamente como es. Entonces, eso es algo que fíjate, yo no había recapacitado en eso, pero sí, muchísimas, pero de hecho me han dicho en la mercería, y no trajo la foto, y yo como que no traigo la foto porque traigo la tela. Entonces, oh, ya, pero es que a veces para poder ayudarle. Entonces, sí, tienes toda la razón. Y sí, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Fíjate que en esa parte no lo había pensado, pero hay que tener muchísimo cuidado. Gracias por tu aporte. Y es una observación que todos debemos tener en consideración cuando vayamos a hacer los ejercicios. A propósito de la saturación, entonces, estábamos conversando ahora sobre cómo el color básicamente va cambiando en el momento en que tú lo mezclas. Sin embargo, no deja de percibirse como tal. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo, como están viendo el ejemplo, un rojo y luego lo mezclo con un poquito de azul o un poquito de blanco, un poquito de negro, en su composición va a seguir perteneciendo al rojo. Por lo general, eso es cuando nosotros lo combinamos. Cuando nosotros no lo combinamos y lo encontramos, por ejemplo, en los hilos, que es lo más práctico. Entonces, es reconocer que aquí, dentro de esta cadena, entonces mi color va a ser el rojo, aquí. Pero si yo subo un poquito más, ya no es el rojo, ¿te das cuenta? Ya está cambiando a rosadito, entonces tiene más luz, quiere decir que ya no es rojo porque tiene blanco. Entonces, mientras más puro, mientras menos combinaciones tenga ese color, entonces estará más saturado, mucho más saturado. Mientras menos combinaciones, mientras menos mezclas, mientras menos hacia blanco o hacia negro, mientras más permanezca siendo el mismo, entonces a eso se llama saturación. Es la exacerbación del mismo color en sí mismo. Y el valor, bueno, el valor lo hemos revisado ya muchísimo, por eso empecé por el valor y en la degradación tonal, porque el valor a veces es un poquito más difícil de poder comprenderlo desde un punto de vista práctico. ¿Por qué? Porque no tenemos una práctica constante en poner pigmentos blancos y pigmentos negros, pero sí tenemos una práctica muy constante en nuestra vida cotidiana de percibir la luz y la oscuridad y las sombras. Entonces, el valor se refiere al valor tonal, a la mezcla de ese color hacia blanco o hacia el lado oscuro que es con negro. Entonces, el valor es la cantidad de luz o de oscuridad que tiene el color en sí mismo. Hay una parte muy bonita que tenía yo aquí, esa me gusta muchísimo. Aquí en los azules, nosotros tenemos, o percibimos claramente, aquí, cómo va cambiando y podemos ver cómo hay este cambio en el tono y se puede percibir
un color. Sin embargo, puedes ver claramente cómo cambia. No hay una mezcla de pigmentos, obviamente, pero lo que tenemos aquí ya es el producto procesado en el que puedes ver claramente cómo hay esta mezcla y cómo nos permite apreciarlo. Es un poquito complicado a veces poder transmitir, yo siempre digo, esta parte de los conceptos, pero siempre quiero comulgar en que tengamos muchísimo sentido común. Cuando a veces leemos un concepto, y por eso se los pongo escrito, nos perdemos en las letras o en lo que significan. Sin embargo, si nosotros vemos los ejemplos y podemos recordar la clase en sí misma, podemos hacer uso de nuestro sentido común. Y esto nos va a permitir ver en lo cotidiano este tipo de situaciones donde podemos reconocer estos conceptos de manera práctica. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos el cielo o cuando vemos un atardecer, nosotros podemos ver en el cielo, por lo general, cuando está despejado y no hay nubes, lo vemos de un celeste muy intenso. Y cuando se acerca una nube, podemos ver cómo se va haciendo hacia blanco hasta que se hace gris y se pierde completamente en una nube, que puede ser blanca, gris, de diferentes tonos. Cuando vemos un atardecer, ocurre exactamente lo mismo. Podemos ver cómo va cambiando y esa es una degradación tonal porque va en colores, de amarillo a amarillo rojizo, a un rojo amarillento, hasta rojo y toda la gama de colores. Entonces, siempre les digo, usen el sentido común para que no haya problemas con estos conceptos. Y acá les dejo estas esferas siempre las retomo, las teníamos también en la clase anterior, porque me parece una manera muy práctica de poder observar cómo pueden cambiar los colores cuando nosotros ponemos un poquito más de blanco o un poquito más de pigmento. Y podemos lograr estos efectos de volumen. Este tipo de ejercicios que aquí los ves en este momento con, podría ser guacho o témpera, cuando lo trasladamos a los hilos es exactamente igual. La diferencia es que para nosotros poder lograr un brillo con hilos, vamos a tener que hacer uso de 3 o 4 colores, porque no tenemos un solo brillo. Un solo hilo no nos va a poder permitir llegar a esa escala de brillo. Para poder llegar a una escala de brillo necesitamos 3 o 4 colores. Para llegar a un color medio vamos a necesitar tal vez unos 6 o 7 y así. Siempre manejándonos con el concepto de la esfera y las propiedades que tiene, con la proyección de la luz sobre el cuerpo. Vamos a ver ahora los conceptos de armonía y cómo hacer una armonía monocromática. Como su nombre lo indica, mono quiere decir uno y cromático quiere decir con el empleo de un solo color. ¿Esto qué quiere decir? Que puedo hacer una composición completa con el uso de un solo color, llevándolo hacia blanco y llevándolo hacia negro. Por lo general, y este es el color que me encanta traer en las clases prácticas, porque cuando tú mezclas el amarillo con el negro no te va a dar negro, te va a dar verde y se lo va llevando a un verde oliva y se va haciendo un verde más oscuro hasta que se transforma en una especie de verde tierra y hasta que se hace una cosa muy oscura como un café, pero jamás llegará a negro. Entonces, a veces me dicen, quiero hacer en pintura, quiero hacer un árbol. Ah, perfecto, utiliza amarillo, puedes utilizar un poquito de negro, un poquito de azul, y vas creando estos tonos. Pero cuando tú utilizas el azul, te va a quedar pues pues, un verde muy brillante, le digo, ¿no? Acá tenemos una especie de ejemplo, claramente, y tenemos un amarillo y tenemos por acá un azul, y lo que nos va a quedar siempre, por lo general, es este verde que tenemos aquí. Y acá podemos ver la diferencia si yo lo llevo hacia un oscuro y si lo llevo hacia un claro. Pero no vamos a tener la experiencia de tener un árbol natural, porque el árbol no es verde, verde. El árbol siempre tiene cierto tipo de matices. Entonces,
siempre recordar, un buen ejercicio de armonía es poder coger un solo color y trasladarlo de blanco o hacia oscuro. Acá tengo un ejemplo, acá tengo uno, bueno, más cerquita. Acá, por ejemplo, he utilizado o intenté utilizar una, una monocromía, es decir, escogí un tono de azul y en base a un azul elegí celeste, elegí unos tonocitos verdes muy cercanos a lo que sería un oscuro. Sin embargo, acá hay otro ejemplo. Esta flor que ustedes ven aquí está realizada con una técnica y esta técnica es la de pintura aguja. Si ustedes pueden ver cada uno de los pétalos, van a notar que va de un clarito a un oscuro. Y eso sucede simplemente con la necesidad de crear un efecto de volumen para que se note, además del volumen que ya tiene, para que se note claramente que lo que está hacia afuera, pues tiene un brillo y lo que está hacia adentro, en realidad ya va hacia más oscuro. Entonces, cuando hablamos de esta armonía monocromática, nos sirve precisamente para este tipo de ejercicios en bordado, para poder lograr este tipo de cosas. Acá, por ejemplo, tienen también otro pétalo con otro color. Y en este caso tenemos lo mismo. Nosotros sabemos que hay un color ahí, uno solo, y el color es un rosado, muy fuerte, como un magenta. Y lo vamos llevando hacia blanco y hacia adentro lo vamos haciendo más oscuro. Entonces, desde el punto de vista práctico, para esto nos sirve hacer una armonía monocromática, para poder conocer qué colores voy a elegir o qué colores voy a utilizar en el momento de hacer este tipo de ejercicios, por ejemplo, de pintura aguja. Por eso les mencionaba que es muy importante también reconocer qué colores me pueden dar este tipo de combinaciones y contrastes. Acá tengo otro ejercicio, básicamente de lo mismo. Tenemos varios colores que se han elegido, el amarillo, azul, rojo y verde. Y en este caso ustedes pueden ver todos los matices o la cantidad de colores que se logran. En este caso, bueno, hay 4, pero si nosotros seguimos poniendo blanco, 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 hasta lograr una cantidad, ustedes pueden hacer con eso diferentes tipos de ejercicios, trasladando todo este concepto a los hilos, ¿no? Acá tenemos ya prácticamente aquí ustedes pueden ver los hilos ya propiamente dichos y pueden ver una degradación tonal. Entonces, estamos llevando este concepto de la teoría del color con pigmentos a este concepto ya concreto, porque el otro es un abstracto. Si yo les puedo decir, sí, claro, hagan el ejercicio en la paginita, pero desde el punto de vista concreto, cuando ustedes vayan a la mercería, ustedes quieran ver su carta de colores o elijan dentro de todo su baúl de hilos que tienen, ustedes ya saben que cuando elijan del mismo palo o del mismo color, entre el más blanco hasta el color que es, entonces ustedes están haciendo un ejercicio de monocroma, monocromático, de un solo color. Aquí está entonces una clave que tienen. Esta es una combinación muy bonita que sirve para hacer lo que ustedes quieran. A mí me encanta para las flores sobre todo. Algo para lo que también sirve, se me pasaba por alto. En ocasiones, he dado talleres, acá hay una escuela que se llama Abeja Maya, y es una escuela que por lo general sirve a personas de escasos recursos. En esta escuela no hay la capacidad económica porque la escuela brinda estos talleres a personas de áreas periféricas. Entonces, lo que hacen es comprar en AliExpress o en este tipo de importadoras una gran cantidad de hilos, de insumos, y luego resulta muy complicado atribuirle dentro del
del patrón que nos da DMC, por ejemplo, que hay muchos patrones gratuitos, atribuye, bueno, ¿qué color es el 321 en esto que tengo aquí? Entonces, una clave muy bonita es que cuando ustedes tienen la carta de colores propiamente dicha, ustedes pueden coger cualquier color que tengan y a excepto de las cualidades, obviamente, ¿no? Que nos brinda DMC, ustedes pueden coger cualquier otro hilo y decir, a ver, ¿a cuál se aproxima? Ok, se aproxima a este que está aquí. Entonces yo voy a ponerle esto en un cartoncito y le voy a poner la numeración que corresponde a este hilo. ¿Qué es lo que yo hago? En el caso de estas señoras, nos reunimos prácticamente un fin de semana entero solamente a embobinar estos hilitos y poder poner una correspondencia numérica. De esta forma, cuando imprimimos los patrones de DMC, entonces es muy sencillo, simplemente cogen el material que tienen, que les provee la escuela, y de esta forma, entonces ellas ya tienen un material muy aproximado en numeración a lo que corresponde. Eso también me permite poder hacer con ellas ejercicios como estos. ¿Y por qué les explico esto? Se los explico porque a veces hay limitantes económicas. Y en realidad, también, aparte de la limitante económica, es el hecho de que nosotros a veces queremos reutilizar los hilos que hemos heredado o los hilos que encontramos en casa. Y es importante, por eso siempre recomiendo tener algo a la mano que nos permita reconocer el color y darle un orden dentro de la carta para después poder hacer uso de él. Vamos a ver ahora la armonía análoga. Y esta es algo bastante, se escucha difícil, pero es súper sencillo. Los análogos son aquellos colores que se crean o que nacen entre la combinación, por ejemplo, de un primario y el otro primario, o de un primario y un secundario. Toda esa gama que se forman, eso que está ahí, esos son los análogos. Nosotros hicimos un ejercicio muy interesante ya, por eso era importante tener nuestros bordados. Entonces, acá tenemos, nosotros hicimos este ejercicio ya, y la idea en este caso es que entre el amarillo y el azul, estos colores que se forman aquí son los análogos. Y en sí mismo, los que se forman entre el amarillo y el naranja, los que se forman en ese pequeño triángulo tipo pizza, son análogos en sí mismos. ¿Ya? Entonces son los colores intermedios que nacen de las mezclas. Nosotros tenemos una página muy linda, digo yo, que nos permite hacer este tipo de visualización de manera sencilla. Les recomiendo siempre tener a la mano, por ejemplo, este tipo de ejercicios que ustedes ya realizaron y tener también siempre a la mano el círculo cromático. A veces me indican, ¿para qué me sirve desde el punto de vista práctico el círculo cromático? O sea, ¿por qué es importante comprarlo? Porque en realidad, desde el punto de vista práctico, no nos vamos a acordar cuando vamos a la mercería, a ver, ¿y el amarillo con el rojo? ¿Y qué colores habían adentro? No. Entonces es muchísimo más rápido. Tú te llevas tu carta de colores y dices, bueno, voy a hacer un árbol. Entonces en el árbol voy a tener todos los análogos, ¿ya? Y dentro de esos análogos yo siempre voy a tener no solamente los análogos que están encima, voy a tener los que se forman de la combinación con los claros, con el blanco y la combinación con los oscuros, y de esta forma yo ya voy a tener una visión, una visualización física, concreta. Ah, ya, sí, puedo hacer con este, con el de acá, con el de allá, y esto me va a crear una armonía que hace que mi composición se vea bien. Entonces, por ejemplo, acá, imaginemos que voy a hacer una manzana. Vamos a bordar manzana, flores. Entonces, yo ya sé que esto que está aquí son los colores que yo puedo usar. Digamos, tengo ahí mi familia. Dentro de esta familia voy a recordar que debo tener los claros para los brillos, debo tener para reflejos, debo tener para sombras. Entonces, yo ya sé cuáles son. Entonces, estos son los análogos. Los que voy a tener entre el amarillo y el rojo,
Esto va a crear una armonía que hace que mi composición se vea bien. Entonces, es muy importante que recuerden, son los colores que están cerca en el círculo cromático, los adyacentes, los cerquitos. También hay otra forma muy simpática de buscar la forma de crear estos análogos sin tener que tener el círculo cromático cerca. Ustedes pueden crear piecitas donde ya las tengan pintaditas y de esta forma pueden ustedes ir a la mercería o ir a hacer la búsqueda en su carta de colores. Hay una cosa que no es muy práctico en la carta y es que está dividido de una forma en la que se maneja todo por colores, desde el punto de vista vertical. Entonces, cuando ustedes quieran hacer las combinaciones y las armonías, les sugiero no ir directamente a la carta, porque puede generar confusión a ver tantos colores. Les sugiero mejor elegir siempre su color base, y en base a su color base elegir de qué forma voy a hacer mi armonía. ¿Voy a hacerla monocromática o voy a hacer acá? Acá tenemos, por ejemplo, esta es una armonía con analogía. Aquí tenemos, fíjense ustedes, los hilos que forman esta de colores adyacentes. Tenemos, fíjense ustedes, en este ejercicio de hilos de colores adyacentes, tenemos lo que sería la gama. Fíjense que además no es el color saturado, estoy utilizando unos que son un poquito más con luz, tienen más luz, quiere decir que desde el punto de vista cromático en pintura tendrían más blanco, obviamente aquí no podemos verlo, pero tienen más luz. Pero tenemos entonces, no es un solo color, tenemos los adyacentes. Entonces tenemos un rojo, un naranja, tenemos un naranja amarillento, un amarillo, y los tenemos todos hacia blanco, claritos. Entonces, esto es una analogía y esto es una monocromía. Fíjense que acá tenemos un solo color que cambia hacia blanco. Y acá tenemos diferentes colores. También están un poco más iluminados, pero son diferentes colores de la misma familia, van en escalerita. Entonces sí quería que vean esa diferencia entre los monocromáticos y los análogos, porque puede llegar a ser que nos confundimos y decimos, bueno, pero es que aquí lo veo más claro, aquí lo veo menos claro, lo veo más oscuro. No, es el color que va cambiando. En cambio aquí es el mismo color no cambia, solo va hacia claro, en el monocromático. Y en el análogo lo que cambia precisamente es el color. Acá tenemos una cosa que me gustó muchísimo, que es esta combinación de colores, porque podemos ver que tenemos todo lo que hemos visto. Aquí tenemos el tono, porque tenemos diferentes colores. Fíjense ustedes que cada uno es un color diferente. Tenemos la saturación, porque también tenemos en el primero tenemos que está un poquito más en sí mismo del color, en el 300, y lo mismo ocurre en el 3858. Y tenemos una ejercicio de valores, porque si vemos el 3858 hacia abajo hasta el 20, podemos ver que es como ver el mismo color y cómo va cambiando con un poquito de blanco. Entonces, esta imagen conjuga sabiamente todo el concepto que hemos visto de tono, de saturación y de valor. Y también es una muy bonita combinación porque tenemos también un ejercicio muy cortito de monocromía del 3858 hacia abajo y también tenemos un bonito ejercicio de análogos del 300 hacia el 3352 hacia abajo. Vamos viendo cómo van cambiando los colores. Entonces, lo que vemos aquí es un conjunto de hilos que han sido seleccionados con armonías
que permiten que visualmente se vea muy agradable. Dense cuenta que aquí ninguno es saturado al máximo, es decir, no vemos un amarillo color sol, un amarillo patito aquí no está, ni un rojo tomate. Es decir, todos están pasando, todos los que vemos ahí, están pasando por no están aquí, en la primera, están aproximadamente entre la segunda y tercera combinación de familias, de acuerdo a la luz. Entonces tú no los ves así como que muy encendidos y muy chillones. Y precisamente este es el contraste de cualidad que conversábamos la semana anterior y tal vez ahora se hace un poquito más digerible toda esa información que vimos. ¿Por qué? Porque los contrastes a veces teóricamente es muy difícil. Pero acá tenemos el contraste viéndolo claramente. ¿Por qué? Porque nosotros del 3, 8, 5, 8 hacia abajo vemos 4 colores, ¿no? Que van cambiando. Y acá podemos ver que el contraste de cualidad es precisamente poder tener este tipo de combinaciones donde cambia el color por la luz y se hace más sutil y es algo gradual. Y es precisamente esa la combinación que nos permite hacer este tipo de ejercicios donde nosotros podemos tener un volumen y por eso es muy importante recordar siempre tener el concepto afincado en el sentido común. ¿Cómo observo la flor? Desde el punto de vista real. Cuando veo la rosa, cuando veo la peregrina, cuando veo la margarita, el jazmín. Y ahora vamos a otra forma de recordar. Nosotros estuvimos observando esta imagen en la clase anterior y era simplemente una forma de ver de modo gráfico lo que representa el tipo de luz que nos lleva a una representación de lo que es cálido y lo que es frío. Vamos a recordar los colores fríos, los colores cálidos, y una consulta que se me hicieron la semana anterior era que cómo así yo había puesto en los cálidos el verde. Y sí, nosotros estábamos revisando, recuerden, los conceptos de color, y hay un verde que por lo general es un verdecito que tiene más amarillito, y entonces este se considera en la familia de los cálidos. Ahora, ¿por qué les traje esta imagen ahora? Porque a veces nos quedamos, o en nuestra cabeza se queda que el círculo cromático se queda aquí, en estos colores que hicimos, y en esta cualidad. Pero debemos recordar que en sí mismo, una vez que nosotros nuevamente, repito, mezclamos con blanco, vamos a obtener toda una familia diferente, o mezclamos con negro. ¿Y por qué lo recuerdo? Simplemente por el hecho de que siguen siendo cálidos y siguen siendo fríos, aunque pierdan esa eh, saturación de su propio color y son llevados hacia lo oscuro o hacia lo muy claro. Los claros los reconocemos a veces como pasteles, pero siguen siendo cálidos. Y podemos reconocer que tal vez ese rosadito viene de un rojo, o este colorcito un poquito más melón, entonces viene de un naranja. Entonces siempre vamos a reconocer a qué familia, a qué color pertenece, cuál es su cromática, pero no lo vemos saturado. Entonces les traje esto para que puedan recordar siempre que cuando nos referimos a la temperatura y para hacer una armonía, fíjense acá, esta armonía que tenemos de estos colores elegidos, si nosotros tenemos estos colores en mente y vamos acá, vamos a, creo que a coincidir en que es la familia número de la fila número 4, entre la 3, la 4, fíjense. Y es toda la familia de manera horizontal. Entonces, cuando nosotros, y desde el punto de vista práctico en los hilos, ¿eso qué tiene que ver con los hilos? Ya mismo vemos el video, sin embargo, tiene mucho que ver con el hecho de que cuando nosotros estamos eligiendo una gama para trabajar, los matices, ay, este gris está lindo,
Sí, pero este gris vamos a cálidos. Y en cambio el de acá va para fríos. Acá puedo reconocer que este viene de los cálidos, pero de los cálidos que vienen tal vez desde un rojo, desde un... Y en cambio los de acá vienen cálidos, pero desde un verde. Entonces, esa es la parte que debo aprender a reconocer. Precisamente esta. En el círculo cromático, ¿dónde están ubicados? Y de esta forma, una vez que yo puedo reconocer si lo tengo aquí, si lo tengo más abajo, si está más oscuro, entonces yo voy a poder simplemente hacer un clic en mi cabeza y voy a poder ver los hilos y decir, ah, sí, esto pertenece a esta familia y me va a resultar mucho más sencillo el reconocimiento. Y de esta forma, mucho más sencillo hacer las armonías que necesitamos. Acá hay otra paleta. Estos también son colores cálidos y colores fríos. Vean ustedes cómo cambia. Fíjense estos cómo brillan. Y en cambio estos los tenemos más opacos, como más oscuritos. Si nosotros vemos acá nuestra paleta inicial, podemos coincidir que estos vendrían a ser los que están en la parte inferior completamente. Se ven mucho más oscuros, dense cuenta. Pero no es que se eligió de los inferiores 5 y se puso uno de arriba, uno pastel. No, 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 eso no sucede. Se eligen todos de la misma familia. Entonces, esa es la parte importante de recordar. Estos también, todos son de la misma familia, son claros. Y estos son un poquito más oscuros. Acá tenemos un ejercicio práctico en pintura de cómo podemos hacer una combinación en armonía de los colores cálidos y los colores fríos. Esta combinación nos va a permitir que en el mismo espacio nosotros podamos hacer convivir dentro de la composición este tipo de lo que podría ser un contraste. Acá está viviendo en armonía por la cantidad que estoy poniendo. Nosotros podemos ver en el que es en cálido, podemos ver que lo que perdí, lo que pervive, lo que se puede transmitir es colores encendidos hacia rojos, hacia naranjas, hacia amarillos, e inclusive en esta composición de armonía se ven los fríos en el fondo, pero inclusive los violetas van hacia cálidos. En la otra composición de fríos, en cambio, nosotros podemos percibir que la mayor cantidad, y como les dije, un 60 o 70% de la composición son fríos, hemos dejado más o menos un 10% para los cálidos, y por ahí hay unos intermedios, que son los que hacen como el paso entre ambas familias. Ahora hay otra forma clave de hacer combinaciones armoniosas. Estas combinaciones armoniosas nosotros también podemos hacerlas tomando nuestro círculo cromático y utilizando siempre una figura geométrica. Esto es un ejercicio que ustedes podrían hacer en casa. Yo les voy a poner los ejemplos porque esto es más bien teórico y esto lo vamos a ver en el video y lo vamos a ver más adelante, ya desde el punto de vista práctico con los hilos, ¿no? Pero aquí vamos a ver, para hacer unas combinaciones que también nos queden armoniosas, sin necesidad de hacer la combinación de monocromía, la de análogos o la de temperatura, nosotros podemos hacer una combinación armoniosa utilizando nuestro círculo cromático y una figura geométrica. Por ejemplo, una de las combinaciones más sencillas es aquella donde utilizamos un triángulo y nosotros podemos hacer con esto diferentes composiciones. Como ya les dije, el ejemplo está hecho desde un color, pero no necesariamente cuando hablamos de este color me refiero a uno, me refiero a toda la familia que se genera. Yo podría mezclar cualquiera de estos cuatro con cualquiera de estos, con el de acá, con cualquiera. Entonces estoy creando entre estos tres una armonía.
Entonces, acá les dejo las combinaciones que podemos tener y desde el punto de vista práctico, ustedes tienen este ejercicio que es las relaciones de color. Este es el bordado que ustedes tienen para poder recordar este tipo de conceptos. Y cuando ustedes terminen de hacer este bordadito, estoy segura de que va a quedar muy adquirido el conocimiento, debido a que es mucho más sencillo recordarlo en el momento en el que estamos trabajando. De igual forma, cuando ustedes están trabajando, ustedes pueden hacer una observación de este que sería su muestrario y poder recordar fácilmente. Entonces, así tú puedes saber, sí, yo podía mover el triángulo aquí en el círculo, en el momento en que lo muevo, entonces ya puedo saber con cuáles combinar. Repito, no les recomiendo ir directamente, nunca, ir directamente a la carta de colores, eh, porque genera muchísima confusión. Es mucho más práctico elegir un círculo cromático y en base al círculo ustedes elegir su color base, elegir cuáles son las armonías, qué proceso voy a hacer para elegir la armonía, si quiero hacer una armonía monocromática, si quiero hacer una armonía por análogo, si quiero hacer una armonía por temperatura, o estas combinaciones que también son claves y nos permiten hacer un proceso más mecánico, porque yo pongo aquí un cuadrado o pongo un triángulo y yo ya sé que ahí tengo cómo hacer una armonía con esos que me salen ahí. Una vez que yo ya elija eso, entonces ahora sí, estos son los que voy a elegir para trabajar, me voy a mi carta de colores y puedo elegir dentro de toda mi carta cuáles son y qué familias voy a crear, y cuáles son los códigos de colores que voy a elegir. Entonces, estas combinaciones armoniosas crean su relación en base a la figura geométrica que elijo. Entonces, puedo elegir un rectángulo, puedo elegir un triángulo isósceles, puedo elegir un equilátero, puedo elegir un cuadrado. Entonces, depende de la que elija, me va a salir siempre una armonía en base a esa figura geométrica que elegí. Recuerden, no la armonía solo de ese color, que está puro, digamos que está exacerbado, está saturado, ¿no? Es decir, es ese y todos los que salen de ese. Aquí es el ejemplo más práctico que conseguí como para tener un concepto muy claro. Fíjense, aquí arriba tenemos, esta es una combinación con el triángulo equilátero, el primero. Y el primer ejemplo es la combinación del triángulo equilátero. Aquí tenemos dos combinaciones dos armonías, vamos a decir que son de vestuario. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta de que ambas son la misma combinación. ¿Qué es lo que varía? Que en la primera he elegido el color saturado, es decir, el rojo, en su máximo rojo, igual el cian en este caso, que es el que vemos, pero es el azul y el amarillo. Entonces, al otro lado tenemos la misma combinación. La diferencia es que no elegí el saturado. He elegido de la misma familia del primario, utilizando el mismo triángulo que es el equilátero. Pero ya no elegí el primero. Dense cuenta. Ya no elegí el primero. Ahora elegí el que puede estar un poquitito más abajo. Entonces estoy tratando de elegir dentro de la misma gama. Esa parte del concepto es muy importante que se adquiera y que se recuerde, porque a veces nos quedamos en que solamente voy a combinar los colores saturados y me olvido de que puedo hacer una degradación tonal, me olvido de que puedo llevarlos a un contraste por temperatura, que también es muy importante. Si hasta aquí no hay ninguna inquietud y ninguna pregunta, podemos seguir avanzando, cualquier duda que tengan. Voy en este momento a buscar el video, un momentito, porque les preparé un video que ya también está en YouTube y por supuesto les voy a pasar el link para que puedan verlo. Y es un videito acerca de
cómo utilizar de manera técnica y básica su carta de colores. ¿Por qué les hice el videíto? Porque hay muchos casos en los que por lo general no tengo claro cómo usar la carta de colores, pero sobre todo no tengo claro cómo hacer para que la carta de colores funcione. Y desde el punto de vista práctico, a veces no sabemos los códigos, no sabemos cómo sirve, para qué funciona. Y la idea es poder pues, tener una forma práctica de utilizarlo. ¿Por qué les oriento a comprar la carta de colores? Porque digamos que siempre la veo yo como un solucionario y la veo adicional a eso como una cosa que te ahorra tiempo, así como el círculo cromático. Es decir, es muy difícil crear composiciones y hacer diseños si no tienes un círculo cromático. Sin embargo, esto es cuando tú ya tienes una especie de preparación o te estás preparando. Yo creo que llega un momento en el que hay un dominio y entonces tú ya no necesitas un círculo cromático. Llega un momento en que hay el dominio en el que tú dices, no, ¿sabes qué? Tal vez para hacer una consulta o hacer una revisión. Sin embargo, llega un momento en el que el dominio ya está tan interiorizado el círculo cromático y todo lo que sale de él, que puedes tranquilamente abrir tu carta de colores y decir, bueno, esta es la familia que voy a elegir y esto es, y estos son las hojitas, y te queda fantástico. Sin embargo, siempre les oriento que empiecen en orden y tratemos de llevar un orden para poder alcanzar una buena adquisición del conocimiento. A continuación, vamos a ver el video que preparé para ustedes. Cualquier inquietud o duda respecto a cómo se utiliza la carta, o si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Me encantaría que también agregues esto que tampoco sé para qué sirve. Entonces, ¿para qué va el video en este momento? El video en este momento lo pongo porque la tercera clase que vamos a tener, y bueno, les quería contar que vamos a extendernos a una clase más, porque sí creo que hay muchos detallitos que me han escrito, sobre todo en el momento en que estaban haciendo sus ejercicios. Entonces vamos a ampliar un poco más el taller. Sin embargo, lo que me encantaría es, esto lo vamos a ver en la tercera, pero lo estamos viendo ahora porque cualquier otra cosa que quisieran que agregue o que yo amplíe, lo puedo hacer para que ustedes no tengan dudas o poder solucionarlas en el camino antes de que finalice el taller, porque no tendría ningún sentido que ustedes terminen el taller y me digan, uy, no sabes qué, seguí el taller y todavía no sé cómo hacer una armonía para poder hacer una composición, cómo elegir los hilos. Entonces, eso es lo que no queremos que pase. Lo que queremos que pase es que ustedes estén en la capacidad al final de poder hacer composiciones y elijan poder elegir las armonías para poder crear composiciones que cromáticamente y visualmente se vean bastante agradables. Entonces ahora les pongo el video. El video no tiene sonido, yo no suelo hacerlo con sonido porque siempre considero que es mejor el leer en el momento en que estás observando el video. Y aquí les estoy diciendo que esta es la carta de color de la edición 2020. Les voy a ir contando. Ustedes pueden apreciar aquí la carta de color. Es súper amplia, es muy bonita. Tiene una protección plástica en el exterior que permite que no se ensucie. Eso es fantástico y lo puedes limpiar con un trapito húmedo. Acá esa es la parte interesante. Esta es una tabla de ubicación de colores que te va a permitir conocer en esa columna, en la columna celeste ves cuál es la columna donde están los hilos. Y ahí vas a conocer el código o el número del hilo. Entonces aquí vas a hacer un ejercicio. Por ejemplo, aquí vamos a buscar tal hilo en la columna y ustedes pueden ver. Ahí está la columna 9 y acá podemos ver que encontramos el hilo 163. Entonces, de esta forma, ustedes pueden buscar los hilos. Ah, es que quiero el hilo 300. Entonces, bueno,
Ya saben, todos van en orden y ya saben, está el ciento en tal columna. Ahí esto les va a permitir conocer ese color, en qué tipo de presentación está. Lo encuentran en qué tipo de madeja, si es mouliné, qué tipo de bobina. Y justamente ahí está la explicación. El 117 corresponde a una cosa, el 116 a otra, y también no solamente a qué corresponde, sino al grosor en el que lo pueden encontrar, ¿no? También hay unas variantes que ustedes van a poder ver en su carta de colores, y cada variante va a tener una presentación diferente en cuanto a código. Acá hay una explicación sencilla de qué quiere decir estos puntos, estos asteriscos, que son colores nuevos, colores que no tienen familia. Y esta es la parte interesante donde quería que nos estacionemos un poquito. Aquí, esta es la forma de reconocer el matiz con el cambio de un color a otro. Es decir, es cómo va saltándose, pero tú vas viendo que ves la misma línea, como decíamos hace un momento en la clase, ¿no? Entonces tú puedes ver que ves la misma intensidad de color, no ves más y menos saturación, no ves más y menos luz, más y menos sombra, no, ves lo mismo. Entonces, una forma de reconocerlo cuando quieras usar esta paleta, esta carta de colores, y reconocer una paleta es que puedas hacerlo en forma horizontal. Cuando estamos de forma vertical, podemos reconocer el valor tonal y la saturación de color. En saturación, recordemos cómo es el color con 100% color y el cambio tonal, cómo va de claro a oscuro. Esto es de forma vertical. La creación de armonías. Acá nosotros podemos observar, y los mismos ejemplos que ya les he mostrado en la clase, cómo nosotros, por ejemplo, aquí, si yo tuviera que preguntar qué tipo de armonía es esta, entonces yo podría decir que, bueno, aquí estoy usando un color que es verde, ok, pero al mismo tiempo estoy usando una armonía de monocromía, estoy usando una armonía de análogos, porque son los que están adyacentes, ustedes se dan cuenta. Entonces, eso es el concepto aplicado ya dentro del bordado. Acá, por ejemplo, tengo una armonía en este conejito. Si yo tuviera que preguntar, bueno, y me pregunto, ¿qué tipo de armonía será? Estoy utilizando un solo tono, un solo color, y lo veo claro y lo veo oscuro. Entonces estoy usando una armonía de tonalidades, claros y oscuros. Una degradación tonal. Estoy utilizando además un contraste, fíjense ustedes, entre un naranja y un verde. Es decir, no es naranja, es toda la familia del naranja y estoy utilizando el verde. Entonces, de esta forma ustedes pueden ver claramente cómo el concepto, que parece abstracto, lo podemos nosotros ya discernir de forma práctica en un bordado. Y lo, sí, cuál contrasta, pero no voy a decir cuál color contrasta, cuál, no. Ya en la práctica ya fluye, es decir, estos colores y cuál es el color de la hierba. La naturaleza es muy sabia y nos da los mejores ejemplos. La idea desde el punto de vista práctico es que nosotros podamos reconocer que cuando hacemos los ejercicios con la carta de colores y con el círculo cromático y con todos estos conceptos, tal vez nos vamos a sentir un poco abrumados y nos vamos a sentir un poco confundidos. Sin embargo, siempre les digo, sigan su sentido común, observen la naturaleza y se van a dar cuenta de que ustedes ya tienen el contenido, o sea, ustedes ya dominan esa parte. Lo que hay que ponerle es un título al concepto que ustedes tienen, hay que poner ese conocimiento en un lugar para que puedan utilizarlo. Y les quería contar que van a tener un ejercicio, es una práctica sugerida. Ustedes van a tener disponible la cartulina, la 3 y la 4, por favor, ahora ya pueden hacerla, les recomiendo hacerlo primero con pinturita, digo yo siempre, y
jueguen, pónganle blanco, pónganle negro, jueguen, jueguen, jueguen y vean qué resulta de todo eso. Y también pueden escoger una página de las 5 a las 10 y hacer un boceto para luego pasar al bordado. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes tienen las relaciones de color. Cada relación de color la tienen separadita en una cartulina y la tienen de esta forma. Es decir, está la relación de color y está una imagen. Y lo que vamos a hacer es esto. ¿Sabes qué, Margarita? En este caso, en esta relación de color, que es la tetrada, yo voy a elegir hacer, ustedes les recomiendo hacer en la cartulina un boceto de qué les gustaría, con qué colores. Ahora ya tenemos, ya sabemos lo que es la tetrada. Van a coger su círculo cromático y es hacer un cuadrado. ¿Qué combinación me sale con ese cuadrado? Ok. Ahora voy a hacer aquí. Yo ya sé qué colores son. Escribo aquí los colores, los que ustedes decidan que les salgan, ¿no? A mí me salió en este caso, yo hice esta. Aquí la pueden ver claramente. Yo les puse esa, que es la que está aquí ya marcada, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo estoy eligiendo el color que tengo en mi hilo, que sería el saturado. Ustedes pueden elegir el saturado, que sería el mismo color que está ahí, o pueden elegir de la familia, cuando ya se hace la degradación tonal. Y van a hacer, ya, yo voy a usar estos colores, voy a poner así las líneas, o voy a hacerlo aquí. Hacen su boceto para que luego puedan pasarlo a limpio. Y a limpio quiero decir bordándolo, ¿no? Entonces yo lo que hice fue esto. Entonces ustedes tienen lo mismo, tienen el espacio y la idea es que ustedes puedan hacer su propio ejercicio. Pueden hacerlo. Yo les he puesto, como les digo, siempre el color saturado al 100%, elegido ya de la gama de colores de la carta de colores de MC, pero ustedes pueden decir, bueno, de este color yo no voy a elegir el 321, voy a elegir en esa gama cuál sería, cuál me gusta aquí. Este sería el 321, ok, entonces voy a elegir del de acá. Este es mi 321. Voy a bajar tal vez dos, voy a hacer un poquito más oscuro, voy a irme acá a mi carta de colores y voy a ver cuál se relaciona con eso. ¿Cuál me gusta más? Ah, ok, tal vez entonces me gustaría usar el 777 o tal vez no es el 777. Voy a usar el 498 y entonces con eso ya voy a hacer mi composición y mi bordado. Es una práctica sugerida para que ustedes vayan llenando. Recuerden sus páginas de bordado, porque la idea, como siempre digo yo, es tener al final un material que nos sirva como recordatorio. Adicional de que nos sirve como recordatorio, es un material de consulta que ustedes mismos hicieron. Entonces es mucho más sencillo recordar toda la información, porque si ustedes la hicieron, entonces rápidamente van a poder escarbar en su mente y recordar el concepto y cómo se aplicaba lo que hemos aprendido. Quería hacer un fe de ratas antes de terminar esta clase. Dentro de las páginas que se enviaron, hay un error que me hizo tener en cuenta, Cintia. Había un número en la paginita de los grises que se fue, que era 3039, y el color correcto es 3033, es este que está aquí. 3039 es 3033. Entonces no quería responder mensaje por mensaje porque Cintia sí me preguntó, quería en realidad poder comunicarles a todos, lo siento muchísimo, seguramente cuando tipié se me fue ese error, pero es el 0033, no el 0039. Muchísimas gracias por estar aquí, un abrazo, nos vemos el siguiente sábado a las 10. Gracias. Chao,